Hola, saludos amigos. Todos llevamos dentro de nosotros un niño pequeño, un niño que es sinónimo de alegría, creatividad e imaginación, el cual se refleja en muchos de nuestros actos cotidianos, así como en las decisiones que tomamos. Aunque ese niño está muy activo cuando somos pequeños, con el tiempo se va escondiendo en lo más profundo de nuestro ser, saliendo a la luz tan solo en determinadas circunstancias. Porque con el discurrir del tiempo y las experiencias vividas, todos nos vamos convirtiendo en adultos serios y responsables, los cuales cumplen las normas y se comportan de acuerdo a ellas. Como según abrimos los ojos a este mundo, tenemos que empezar a pensar y sentir de una manera diferente a como lo hacíamos antes, se nos van perdiendo los recuerdos de nuestro pasado, de quiénes fuimos, unos recuerdos que permanecen muy activos en los primeros años de vida, pero que se van desvaneciendo en torno a los 6 o 7 años de edad. Por este motivo son muchos los niños que a corta edad todavía recuerdan y detallan quiénes fueron en sus vidas pasadas. Este es el caso de Nopor Jairai, un niño tailandés que vive en Khao Thakro, una pequeña aldea de la provincia de Nakhon Sawan. A los 2 años de edad, Nopom reveló a sus padres que en su existencia anterior había muerto de un disparo después de haber entrado a robar a la casa de un vecino. El niño incluso estaba seguro que en aquella vida se llamaba Teep. Aunque al principio sus padres no le creyeron, para probar si Nopom era la reencarnación de Teep, lo llevaron al médico, descubriendo que tenía 3 marcas en los mismos lugares donde el disparo había entrado y salido, en la mandíbula y cabeza de Teep. El pequeño, que no quiso contar quién la había matado en esa vida pasada, visitó a sus padres de su vida anterior, unos ancianos que lo recibieron como si fuera su propio hijo. Entre las décadas de los 70 y 80, la gran afluencia de casos de niños que aseguraban recordar sus vidas pasadas en Tailandia atrajo al psiquiatra Jan Stevenson, quien recorrió en varias ocasiones el país para catalogar esos testimonios. El resultado de sus investigaciones fue publicado en su libro titulado 12 casos en Tailandia y Birmania. Jan Stevenson fue catedrático en psiquiatría y director del Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia. Durante más de 40 años investigó alrededor de 3.000 casos en los que niños pequeños de todo el mundo ofrecieron de manera espontánea y con gran detalle recuerdos que se hallaban relacionados con sus vidas pasadas. Según su método de trabajo, primero documentaba las declaraciones del niño, intentando identificar a la persona fallecida que el pequeño recordaba haber sido. Después verificaba los hechos de la vida de la persona fallecida para ver si coincidían con los acontecimientos de la memoria del menor, analizando las marcas y defectos de nacimiento de la persona muerta, como heridas o cicatrices, certificadas por los registros médicos. Uno de sus casos más intrigantes, el cual aparece en su libro titulado Casos sobre reencarnaciones en Europa, es el de las gemelas Pollock, quienes nacieron después de que sus padres perdieran 2 hijas en un accidente. Según relató Stevenson, el domingo 5 de mayo de 1957, en la ciudad de Hexham, situada en el nordeste de Inglaterra, el matrimonio formado por John y Florence Pollack salió de su casa para acudir a la misa del mediodía en la iglesia local. Se hallaban acompañados por sus 2 hijas, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6. Como las chicas querían asegurarse un lugar de privilegio en la ceremonia, apuraron el paso, adelantándose a sus padres. Pero antes de su llegada a la iglesia, al doblar una esquina y cruzar de manera imprudente, se encontraron de frente con un vehículo que las atropelló y mató de manera instantánea. Un año después del fatal accidente, Florence quedó embarazada de gemelas, a las que llamaron Gillian y Jennifer. Sin embargo, la alegría inicial dio paso a la sorpresa cuando los padres comenzaron a observar a las pequeñas con detenimiento. Aunque eran idénticas, sus cuerpos tenían distintas marcas de nacimiento. Jennifer tenía una mancha en la frente, justo en el mismo lugar donde su hermana mayor, Jacqueline, había recibido 3 puntos de sutura por una caída. Y por su parte Gillian tenía un lunar en el costado izquierdo de la cintura, al igual que su fallecida hermana Joanna. Cuando las niñas cumplieron 2 años y comenzaron a modular sus primeras palabras, empezaron a pedir los juguetes de sus difuntas hermanas, y esto a pesar de que nunca habían oído hablar de ellas. Y cuando el padre les ofreció unas muñecas que se hallaban guardadas en el sótano de la casa, Jennifer y Gillian las bautizaron como Mary y Susan, que eran los mismos nombres que les habían puesto tiempo atrás sus hermanas mayores.
Pronto las gemelas comenzaron a diferenciarse en su comportamiento. Gillian, que emulaba a la mayor de las fallecidas, asumió un rol de liderazgo sobre Jennifer y ésta seguía las indicaciones de su gemela sin dudar. Como era lógico, las niñas evidenciaban tener una fobia extrema a los vehículos y cuando veían pasar alguno por la calle, se abrazaban a sus padres en búsqueda de protección. Aunque para comenzar una nueva vida la familia había decidido abandonar la casa familiar e irse a vivir a la costa, las sospechas y los indicios se volvieron más claros cuando los Pollock decidieron regresar a Hexham, donde la reacción de las niñas fue instantánea. Las dos al mismo tiempo pidieron ir a un parque de diversiones que tanto gustaba a sus hermanas fallecidas, describiéndolo con todo lujo de detalle, como si ellas mismas lo hubieran visitado en numerosas ocasiones. Y cuando llegaron a la antigua casa familiar, reconocieron cada rincón de la vivienda e incluso a los vecinos, a quienes sus padres advirtieron que las niñas actuaban y hablaban del mismo modo que lo hacían sus primeras dos hijas. Lo más sorprendente fue cuando en una ocasión los padres escucharon hablar a las gemelas sobre el accidente de sus hermanas, describiendo la sangre que salía de las narices y bocas de Joanna y Jacqueline. Jennifer dijo lo siguiente: «No quiero que me vuelva a pasar. Fue horrible. Mis manos estaban llenas de sangre, igual que mi nariz y mi boca. No podía respirar». A lo que Gillian le respondió: «No me lo recuerdes. Parecías un monstruo y algo rojo salió de tu cabeza». El extraño comportamiento de las gemelas Pollock llegó hasta el doctor Stevenson. De acuerdo a su relato, una vez que las gemelas cumplieron 5 años, sus vidas dejaron de estar atadas a las de sus hermanas muertas. Los recuerdos de una existencia anterior se borraron como si nunca hubiesen existido, comenzando a vivir una infancia normal. Tras la muerte de Stevenson, fue Jim Tucker quien siguió sus pasos. Uno de los casos más interesantes investigados por Tucker fue el de Ryan, un niño de Oklahoma que cuando contaba con 4 años comenzó a dirigir películas imaginarias. El grito de «acción» a menudo resonaba desde su habitación. Pero el juego comenzó a tornarse en preocupación para sus padres cuando el niño comenzó a despertarse en medio de la noche, gritando y agarrándose el pecho, diciendo que había soñado que su corazón explotaba cuando estaba en Hollywood. Una noche, cuando su madre le metió en la cama, Ryan le tomó la mano y le dijo: «Creo que solía ser otra persona». Dijo que recordaba una gran casa blanca y una piscina. Era en Hollywood, a muchos kilómetros de su casa de Oklahoma. Aseguró que tenía 3 hijos, pero que no podía recordar sus nombres. Entonces el niño empezó a llorar, preguntándole a su madre una y otra vez por qué no podía recordar sus nombres. Y después de esa noche siguió hablando de ello, enfadándose por no poder recordarlo. Ante esta actitud, su madre, preocupada, comenzó a investigar en Internet, recopilando libros de la biblioteca de Hollywood, pensando que las fotos podrían ayudarle a recordar. Efectivamente así fue. Un día, cuando ambos revisaban uno de esos libros, Ryan se detuvo en una foto en blanco y negro tomada de una película de 1930 llamada Noche tras Noche. En ella 2 hombres situados en el centro de la imagen se enfrentaban entre sí mientras otros 4 hombres los rodeaban. Entonces Ryan señaló a uno de los hombres que se hallaba situado en medio de la imagen y le dijo a su madre: «Ese es George. Hicimos una película juntos». Después su dedo señaló al hombre de la derecha, el cual tenía un abrigo y el ceño fruncido. Dijo muy seguro: «Ese hombre soy yo. Me encontré», gritó emocionado. Lo que su madre pudo comprobar es que el hombre que fue identificado como George, en realidad se trataba de George Raft, una estrella del cine totalmente olvidada de la década de los 30 y 40. Entonces la madre escribió a Tucker, incluyendo la foto en la que aparecía su hijo. Y después de semanas de investigación, se confirmó el anterior nombre de Ryan, el del hombre con el ceño fruncido, que era Martin Martin, un extra no acreditado en la película. Poco después, Tucker y la familia viajaron a California para conocer a la hija de Martin, quien ya le había confirmado docenas de hechos que el niño había dado sobre su padre. Por ejemplo, que Martin tuvo 3 hijos, que bailaba en Nueva York y, según su hija, fue bailarín de Broadway. Ryan dijo que conocía a un senador y la hija de Martin dijo que tenía una foto de su padre con un senador de Nueva York, quien sirvió en el Senado de los Estados Unidos de 1947 a 1959.
Y algo similar a lo vivido por Ryan le sucedió a un niño de 2 años de edad de Luisiana, James Leninger, quien por encima de todo amaba los aviones de juguete, pero un día empezó a tener pesadillas repetidas de un terrible accidente de avión, pateando con las piernas en el aire y gritando: «Un avión se estrelló en llamas». Durante el día golpeaba sus aviones de juguete en la mesa mientras gritaba: «Un avión se estrelló en llamas», hasta el punto que había docenas de arañazos y abolladuras en la mesa. James hablaba del accidente, relatando que él había sido el piloto y que había volado desde un barco. Su padre le preguntó el nombre del barco, a lo que el niño respondió: «Natoma». Cuando su padre le comentó que ese nombre parecía japonés, el niño le dijo muy seguro que no, que era americano, y continuó diciendo que él había pilotado un tipo de avión llamado Corsair y que tenía un amigo en el barco llamado Jack Larson. Tras años de una investigación minuciosa, el padre de James se enteró de que un portaaviones estadounidense, el USS Natoma Bay, había apoyado las operaciones en la batalla de Iwo Jima durante la Segunda Guerra Mundial, perdiendo allí a su piloto. Se trataba de un joven de Pensilvania que murió cuando su avión golpeó en el motor, explotando y chocando contra el agua, hundiéndose de forma rápida. El copiloto que se encontraba en el avión cuando esto sucedió se llamaba Jack Larson, corroborando así la versión dada por James. Todas estas evidencias demuestran que los niños muy pequeños no mienten. Ellos son verdaderos maestros que traen a este mundo un baúl lleno de experiencias, las cuales desean compartir. Tan solo tenemos que escucharles sin prejuicios. Entonces podremos comprobar que su sabiduría es inmensamente superior a la nuestra. Hasta pronto, amigos.